Hola. Cuando di el primer paso en el interior de este recinto, entre tantos libros y tanta gente y tantos murmullos, fue inevitable que pensara o que recordara a Jorge Luis Borges en el poema de los dones. Ustedes saben que en ese poema Borges habla de la ironía de Dios, porque a los 40 años le da la biblioteca de Buenos Aires y le da la ceguera, ¿no? Y luego habla Borges de la tragedia de estar entre libros para un amante de los libros y no poder leerlos, ¿no? Y creo que tiene una parte que dice: lento en mi sombra, la penumbra vaga exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Son muchos los textos de Borges que hablan sobre la importancia de los libros, y por eso yo he iniciado con esto, porque la pregunta que a mí me interesa para esto, para empezar hoy, es ¿qué es un libro, no? O sea, ¿qué es este libro? En otro texto dice Borges que un libro es como un espejo, y dice: si se asombra un mono no puede ver reflejado un monje, ¿no? O sea que los libros nos brindan la oportunidad de encontrarnos, y esa es la tragedia que comentaba Borges, ¿no? Cuando ya está ciego y digamos que ya está perdido porque ya no puede encontrarse, porque ya no es incapaz de leer los libros. Un libro, en cierta forma, es un conjunto de signos, ¿no?, que adquieren, sobre todo en la literatura, tal fuerza de vida que es como un espejo donde, si fuera agua, ahí estaría encharcada la realidad. Podemos ver el movimiento, pero también podemos ver el cielo, podemos ver los reflejos. Los libros son maravillosos, y muy probablemente los seres humanos no podríamos vivir sin los libros, porque los libros asumen una parte viva en el lenguaje, en la comunicación. Este libro que tenemos aquí hoy, pueden verlo ustedes, la portada es muy bonita, y me gusta porque parece una diana, ¿no? Parece un disparo, un tiro al blanco. ¿Sobre qué se dispara? La obra es de nuestra queridísima colega Sarah Juldrud, la grabadora, y cuando leemos el título, Estudios del abordaje multidisciplinario del arte, sabemos que se le dispara algo que está en movimiento, que es lo artístico. Y la pregunta es: ¿qué es lo artístico actualmente? Ustedes deben saber, porque son gente interesada en el arte, que el arte siempre ha sido un misterio. Ha sido tan grande el misterio que han tenido que surgir disciplinas como la historia del arte, la crítica de arte, ¿no?, la teoría del arte, la estética, y cada una trata de abordar el misterio de lo artístico desde la obra, desde el autor, desde la vida del artista, sus circunstancias, sus sueños, su madre, qué entiende él por vacío, qué entiende por forma, qué entiende por muchas cosas. Es mentira que solamente hoy no sepamos qué es el arte. Nunca se ha sabido qué es el arte, y muchas veces trabajamos con el reflejo de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Nuestros padres, sus padres, sus abuelos, sobre todo la gente mayor, pues todavía sigue pensando en el arte como fue concebido en el Renacimiento, ¿no? El arte es lo bello, es lo mimético, es lo que copia la realidad. Cuando vemos este libro que habla de lo transdisciplinario, bueno, recuerdo el encuentro que tuvimos allá en San Miguel, y se habló de la disciplina y de la indisciplina. Este término, la indisciplina, un término que le gusta mucho utilizar a Jacques Rancière, y que lo podríamos poner junto a uno que le gusta mucho utilizar a Michel Foucault: lo normal, lo normalizado. Y diríamos con Foucault que estamos en la época de la normalidad, de las anormalidades, y diríamos con Rancière que estamos en la época de la indisciplina. ¿Qué es la disciplina? Un campo delimitado donde ocurren determinados fenómenos. Pero sabemos nosotros que desde la posmodernidad, ¿no?, o la posmodernidad más bien, dio cuenta de un mundo fragmentado, roto, donde ya no había espacios definidos, donde el conocimiento de un fenómeno tenía que llegar desde otro lado, ¿no? Y tenemos que Jean Baudrillard
va desde la astrofísica para explicar la sociología, ¿no? Y que Foucault va desde la teoría de los gases para explicar lo social. Entonces todos estos cruces me parece, ¿no?, que hablan de la indisciplina, de lo transdisciplinario, de la interdisciplina, de lo multidisciplinario, pues dan cuenta de esta realidad en la que vivimos, que está en pleno movimiento y que necesitamos una maquinaria escópica, es decir, de visión, que nos permita identificar, en nuestro caso, qué es el arte, dónde está lo artístico, cuáles son las prácticas que lo definen, cuáles son los objetos que se asumen como obras de arte, cuáles son las voces que pueden hablar de lo artístico, cuáles son los libros más recientes sobre arte que explican lo artístico, no vienen de gente de arte. Yves Michaud en El arte en estado gaseoso. Yves Michaud es, me parece que etnólogo o antropólogo. Zygmunt Bauman en arte líquido es sociólogo, ¿no? Entonces cada vez tenemos profesionales de otras áreas que nos tienen que decir qué es el arte, que nos tienen que mostrar qué es el arte. Hans Beltu nos dice que tal vez una de las cosas más esenciales de lo artístico ahora es el contexto, no la obra, sino las relaciones que tiende con el contexto social en que se manifiesta. Pensemos en otros autores, trabajan esta misma idea, ¿no? La importancia de la obra no como un objeto, sino como un conjunto de eventos. Todo eso lo vemos aquí en el libro, desde puntos de vista diversos. Y bueno, voy a comentar un poquito, o ya nada más, me gusta a mí mucho pensar qué es un libro en términos de relato, cómo está estructurado. Vale, pues aquí tenemos primero, nos dice aquí, estudios, o a ver, déjenme ver cómo está. Sí, primero son estudios multidisciplinarios del arte, después prácticas multidisciplinarias del arte, y por último dice estudios teóricos, ¿no? Tan importante esta palabra. ¿Qué quiere decir este orden, ¿no? Ir del estudio a la práctica y a la teoría. La palabra teoría es muy engañosa porque proviene del verbo griego oreo, que es visión. Teoría es muy cercana en sentido a teatro, que es un espacio de visión. La teoría consiste, desde este punto de vista, en las condiciones de visibilidad de la obra. Hubo una época, hasta el siglo XIX, donde la obra era evidente y elocuente, es decir, la obra se manifestaba como obra y hablaba como obra de lo que ella misma era. A partir de finales del siglo XIX y sobre todo con las vanguardias, ¿no? Voy a hablarles de fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo. La obra desapareció como algo evidente, la gente ya no sabía qué era la obra. La caja de zapatos vacía, ¿no?, de nuestro famoso artista mexicano, pues la gente no sabe ya en el arte contemporáneo qué es la obra, dónde está. Es decir, que necesitamos cada vez más de una teoría de lo artístico. ¿Qué quiere decir? De una práctica que visibilice eso que es la obra y que nos diga por qué es la obra, ¿no? Por eso me parece tan importante que hayan remachado en el último capítulo con las teorías sobre lo multidisciplinario. Yo agradezco muchísimo al público aquí presente, agradezco a mis colegas, ¿no?, la invitación. Vengo de Guanajuato, es la primera vez que estoy aquí en la Feria de León. Me ha impresionado, la verdad, el recinto, me ha impresionado la vida que hay y que establecen los visitantes con los libros, junto a otros productos que tenemos en los otros pabellones. Y qué bueno que no están solamente los libros, porque estamos en competencia con otros productos y eso le brinda a estos objetos una vida más allá de la que se le asigna tradicionalmente como objetos de un culto que cada vez está más oculto, ¿no?, en bibliotecas que no son accesibles en las instituciones educativas. Muchas gracias.
para ir cerrando, digamos, esta serie de comentarios, comparto algunas cuestiones y los comparto a ustedes también como parte de las reflexiones. La primera, probablemente no tiene nada que ver con la presentación de este libro, pero seguramente cae en el terreno en el que estamos. Una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención del Museo del Louvre fueron las filas largas que hay para entrar a un museo y todas las indicaciones, que parece que todo este recinto, que es enorme, no se lo acaban en un día, tienen que ir por semanas enteras para ir solamente a ver un cuadro chico. Le decía a mi esposa en esa ocasión que la Mona Lisa se me hacía como una rockstar. Es el personaje al que todo mundo tiene que ver y con el que todo mundo quiere sacarse una selfie. Y es una selfie que en ocasiones se vuelve misteriosa. La primera ocasión en que estuve en esa sala había una señora, seguramente provenía de algún país oriental, seguramente sería Vietnam, Tailandia, no lo sé. Pero la señora sonreía como si fuera la Mona Lisa y el cuadrito al fondo de la pantalla del celular. Segunda imagen. En días recientes, por los periódicos me entero que una famosa marca de guitarras eléctricas se acaba de declarar en quiebra. Y entonces medio mundo empieza a preguntarse, ¿y por qué estas guitarras eléctricas que hacen tanto ruido, que son escandalosas, que seguramente en otras generaciones los padres decían, ya apaga esta porquería porque son sonidos chirriantes, desagradables? ¿Por qué de repente la gente empieza a preguntarse, ¿y por qué una marca tiene que entrar en quiebra? Y algunos dicen, la culpa la tiene el reggaetón, la música electrónica, que ahora ya los jóvenes no se dedican a rasgar la guitarra como solía hacer con sus padres, sino que ahora ya nada más se dedican cuando mucho a pinchar discos digitales o empiezan simplemente a mezclar pistas de sonido. Algo está cambiando. Todos estos fenómenos que estoy citando, e inclusive llevándolos al terreno de la pregunta, los videojuegos, el cine, son expresiones que podrían verse como manifestaciones legítimas del arte. Un sticker pegado en una pared, una pinta en una estación del parabús o del metrobús, un sonido generado por algún celular podría ser entendido bajo esta perspectiva de lo que entendemos como el arte. Y ahí está la pregunta. Las respuestas no las tenemos totalmente definidas. Si ustedes analizan o tratan de pensar qué sucede en la sala del Louvre donde se encuentra la Mona Lisa, qué es lo que ha definido la quiebra de una marca de guitarras, o qué es lo que está sucediendo en nuestras calles, por qué la gente ensucia con stickers, con pintas, con graffiti nuestras ciudades, no la tenemos solamente una sola explicación, la tendríamos que hacer desde distintos puntos de vista. Sociológicamente, porque hay un grupo de personas que cree que es importante ir a una sala de un museo, pagar los 15 euros de entrada para simplemente sacarse esa fotografía, porque dejamos de tocar cierto tipo de instrumentos, como me imagino que ha de haber sido la debacle durante la época en que aparece el piano y desaparece el clavicordio, y entonces los clavicordionistas han de haber estado vueltos locos viendo cómo desaparece su producto, cómo aparecen otras nuevas manifestaciones de las cuales no sabemos cómo tomarlas o cómo entenderlas. Por esa misma razón, el trabajo que hemos tratado de hacer como grupo de investigación, pero sobre todo como personas que están dentro de una universidad, es invitar a los públicos a pensar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es que la realidad actual, es algo que yo creo, se haya vuelto de un día para otro desconcertante. Vivimos en el desconcierto desde que esta especie existe en este planeta y desde que lo vivimos. Todo el tiempo está cambiando el mundo, o por lo menos nosotros lo percibimos como algo cambiante. No obstante, creo que en en este flujo de la realidad que nos ha tocado vivir, los libros a nosotros nos ayudan a ser los vehículos de reflexión, los vehículos por los cuales podemos dialogar. Es decir,
la manera en cómo en el paso del tiempo podemos tener contactos con otras personas y a lo mejor decir que nos equivocamos en algún momento, pero también decir que encontramos ciertas certezas o ciertas intuiciones que nos ayudaron a entender lo que ahora ya tiene mucho sentido o empieza a perder sentido o empieza a cambiar su sentido. Por esa misma razón, pues nos dimos el esfuerzo de hacer un libro en un tiempo probablemente paradójico en el que a lo mejor lo más importante sería a lo mejor platicarlo. Lo platicamos, lo presentamos. Pero creo que lo más interesante es que esta materia aparentemente inerte, llamada libro, tenga algo que decir a partir de sus lectores. Y no solamente es que alguien lo consiga, lo tenga en sus estanterías y posiblemente lo pueda presentar como un trofeo en la sala de trofeos, sino que también lo pueda meditar, compartir e incluso discutir y traerlo de regreso con quienes lo produjeron. Y decirles, en esto tenías razón, en esto te equivocaste, en esto me parece que pudo haber otro camino. Y sobre todo en un terreno que, como lo dice uno de los autores, el maestro Arnaldo Cohen, el arte no puede sostenerse necesariamente en paradigmas, es parte de un movimiento creativo y el movimiento creativo es como la loca de la casa. No la podemos atar, no la podemos dejar encerrada, esa se sale en la primera rendija que se encuentra. Eso no nos correspondería a nosotros desde esta perspectiva, sino es observar sus efectos y la manera en cómo va cambiando. Entonces, pues bueno, la idea de presentar el libro pues es por supuesto que no se quede solamente en la parte de las estanterías y en nuestras evidencias de que hicimos algo una vez en la vida, sino también invitarlos a ustedes que probablemente estén interesados, probablemente les provoque algo de curiosidad o probablemente les interese convertirse en especialistas en esto, tener acceso a ello y preguntarse en qué medida el arte en nuestras vidas es una expresión no solamente testimonial, sino es algo que nos modifica y que nos representa como sociedades. Entonces, pues bueno, sin más, esto sería, digamos, un comentario introductorio y pues sería muy importante o interesante, sobre todo que ustedes que nos están acompañando, si tuvieron pues alguna pregunta, probablemente podremos soltar algunos spoilers, no está prohibido decirlo, pero eso esperamos que sea como una manera de confirmar si lo que les contestamos está en el libro o simplemente para descubrir que les dijimos mentiras.